No sé quién sabe qué significa eso. Amén. La cosa es que estuve mucho tiempo ahí internada en ese hospital y para los médicos siempre me decían, esa enfermedad no tiene cura. Y uno, ustedes saben, como humano, lo único que piensa en ese momento es, ya me voy a morir. No sé cuánto tiempo más o cuántos días más tengo. Amén. Eso es lo que uno piensa humanamente. Amén. La cosa que a mí me dieron de alta como a los 11 días y yo vine aquí a la casa y yo no sabía qué significaba eso, pero sí me atemorizaba porque los médicos decían no tiene cura. Entonces empecé con Reina Dolores a buscar en internet todas estas cosas, qué significaba eso, qué síntomas, qué era eso, porque yo estaba ausente de todo eso, qué significaba, qué era eso. Y la cosa que todos los síntomas que ahí aparecían eran los que yo tenía, amén. Y eso me preocupaba más, amén. Y me empecé de ahí a poner más mal, más mal. Entró la depresión en mí, donde yo no quería ver a nadie, amén. Ni que nadie me visitara, ni siquiera tampoco que fueran a verme al hospital, porque yo no quería la lástima de nadie, según yo. Amén. Amén. Y entonces, nuevamente me ingresan al hospital porque a cada rato, cada momento me llevaban de emergencia al hospital porque cada día más me ponía mal. Amén. Estando allá en el hospital, internada, me hicieron unos chequeos médicos y me hicieron una placa, amén. Y los médicos me dicen el resultado de esa placa, que yo tenía derrame pulmonar, amén. Aquí tengo la placa, amén, donde los médicos me diagnosticaron eso, el derrame, amén. La cosa es que cuando a mí me dicen de ese derrame, ellos me empiezan a poner tratamiento para desaparecer según ellos eso, amén. Y ellos empezaron a ponerme una medida de líquido que yo podía tomar, porque yo no podía usar, amén. No era como cualquiera de ustedes de que tomaba agua al exceso, no podía, era medido en onzas. Y para uno es difícil beber agua en onzas. Y si nosotros bebemos a cada rato, tampoco yo podía beber a cada rato, amén, porque no se podía. Bueno, como les digo también, me empezaron a hacer chequeo y realmente yo no podía estar sin ese tanque de oxígeno que ustedes ven ahí. Amén. Yo no podía estar ningún momento sin ese oxígeno. Y cuando ese oxígeno no estaba, o quizás no estaba lleno, teníamos que correr al hospital para que me pusieran ahí, amén. La cosa es que cada vez que yo iba al hospital, los médicos diagnosticaban una, otra y otra cosa. Y yo siempre decía, me voy a morir, ¿qué va a pasar? Me ponían sangre muchas veces. Cada vez que yo iba al hospital me ponían sangre porque yo estaba débil y tenía anemia. Siempre que yo iba, me hacían exámenes y siempre yo tenía anemia, nunca estaba bien. Amén. Amén. La cosa, hermanos, cuando yo empecé cuando la gente se dio cuenta, hermanos, de que yo tenía eso, había muchas personas, hermanos, que me empezaron a rechazar, porque realmente
La gente no sabía qué significaba eso. La gente creía al oír que esa enfermedad no tiene cura, pensaban que al acercarse a mí yo los iba a contagiar con algo, o con algún vaso o algo, los podía contagiar, sin saber que esa enfermedad no tiene cura. Perdón, sin saber que esa enfermedad no se pasa, ¿ven? Y la cosa que empecé a bajar de peso y a bajar de peso, y lo único que yo siempre le decía al Señor era, llévame ya. Si ya los médicos dijeron que es incurable, ¿para que voy a estar aquí sufriendo y no te sirvo en nada? Amén. Los hermanos siempre llegaban a orar a mí, y un día Dios, a través de los hermanos del grupo de oración, habló a mi vida, amén. Y me dijo de que todavía no era mi tiempo, amén. Aleluya. De partir de este lugar, amén. Gloria a Dios. Que yo aún tenía muchas cosas que hacer aquí, y que si yo estaba pasando por esto, era porque yo misma lo había permitido, porque Él necesitaba corregirme, porque Él era mi padre, y yo como su hija, y es un padre a quien ama, corrige, amén. Aleluya. Y Él me decía que Él me tenía que corregir. En ese momento empecé a entender todo lo que estaba pasando. Empecé a entender que por más difícil que miraba las cosas, iba a pasar algo, porque Dios ya había hablado palabra en mi vida positiva, amén. Aleluya. Y la cosa que empecé a perder peso hasta ya no tener fuerza y tener que usar una silla de ruedas por la pérdida de peso, que mis huesos no me respondían y yo la tenía que usar. Siempre, a cada momento donde yo iba, ahí estaba esa silla. Amén. Y de antes, hermano, pesaba 170, llegué a pesar 82 libras, amén. Ahí pueden ver ustedes la foto donde yo pesaba eso, amén. En medio de ese proceso, amén. Y la cosa que yo me sentía siempre mal de salud, pero ya había una confianza en mí, amén. Amén. Porque ya había una palabra de Dios para mí. Y yo sabía que Él estaba conmigo a pesar de todo. Aunque yo mirara las cosas difíciles, Él estaba ahí, amén. Aleluya. La cosa que volví a ir al hospital, igual a internarme, y creo que fue la última vez que estuve, fue en octubre del año pasado. Igual me vuelven a hacer las placas y estudios. Y me vuelven a hacer, hermanos, esa placa del derrame que yo tenía. Y en esa placa, hermanos, que me hicieron en octubre, ya no salía ningún derrame pulmonar. Amén. Ya podía yo tomar agua, la que yo quisiera, sin estarla midiendo, sin estar con temor alguno de que me podía pasar algo por tomar bastante líquido. Amén. Después, hermano, de esa placa, igual yo empecé ahí a ver milagros de parte de Dios. Me pusieron cita en el hospital un día. Igual me hicieron siempre, cuando me tocaba cita, me hacían anticipadamente exámenes para ver cómo estaba. Y yo llegué al hospital con mi hermana esa vez, y los médicos me empezaron a leer los exámenes y ya no tenía anemia, amén. Ya no me dejaron esa vez, porque cada vez que yo iba a las citas a mí me dejaban internada, porque ellos miraban que había anemia en esos resultados de exámenes. Y esa vez que yo fui, ellos me leyeron los exámenes y todo eso, y ya no había anemia. Ya no me dejaron internada, ya yo me vine alegre para mi casa porque no me quedé ahí. Porque eso es algo terrible, amén, estar ahí.
es algo terrible, amén. Ya tampoco yo tenía infección, ya no me recetaban pastillas para eso, porque yo ya no la tenía, amén. La cosa que Dios siempre fue obrando así poco a poco en mi vida y lo sigue haciendo, amén. Cuando la cosa que los hermanos siempre llegaban a orar a mi casa, y una vez, me acuerdo, hermanos, un domingo del año pasado, no me acuerdo qué mes, llegaron unos hermanos, a visitarme, a orar por mí. Y la cosa que ellos no sabían que yo estaba enferma, pero ellos no habían visto mi estado, no habían visto cómo estaba yo realmente. Ellos se asustaron. La cosa que ellos empezaron a orar por mí y empezó a hablar Dios a través de ellos hacia mí. Y me dijo, no más vas a usar. Dios. Tu mamá. Aleluya. No más vas a usar ese tanque, me dijo. Ahora respirará aire del que yo te doy, del oxígeno que yo te doy. Y no más vas a usar ese tanque, ni en tu casa, ni en el hospital, ni en ningún lado. Amén. Amén. La cosa que yo le dije a Dios, ok, que obedezco lo que usted me diga. Y yo mandé ese tanque a entregarlo a la hermana de la que es ella, porque ese tanque me lo había prestado, la hermana Socorro, amén. Y yo se lo mandé a entregar. Llegó una hermana y yo se lo di. Y yo ya no más tuve la necesidad de usar ese oxígeno ni en mi casa, ni en el hospital, ni en ningún lado, amén. Gloria a Ni Dios. donde iba. Ese tanque, hermano, cuando nosotros lo rellenábamos, ese tanque solo es por 2 horas, amén. Y cada rellenada costaba 170 córdobas. Si yo en 2 horas usaba eso y se me acababa, mis hermanas tenían que correr a rellenar eso, porque yo lo tenía que necesitar más. Y ellas corrían a rellenar ese tanque para volvérmelo a conectar, amén. Y se gastaba mucho cada vez que había que rellenar ese tanque, amén. Y la cosa que cuando Dios ya me dijo eso, yo ya no más volví, como les digo, yo ya no más volví a usar ese tanque. Ahora puedo ir y venir a donde sea y respirando el oxígeno que Dios me da, amén. Aleluya. Que muchas personas quizás no lo pueden hacer y están así también con ese oxígeno, hermano. Bueno, luego en febrero me toca hacerme un examen que los médicos me han programado. ¿Cómo les digo? Yo tenía el papel guardado, pero yo no sabía de esa cita, no me acordaba. Y la cosa es que un día yo buscando papeles ahí encontré esa cita y le digo a mi hermana, ay, toco una cita. Una semana faltaba. La cosa es que yo me voy, me tocaba hacerme un ecocardiograma, amén, en febrero de este año. La cosa que el doctor, y ese día, hermano, el diablo siempre anda de metido, amén.
Y yo empecé a sentirme mal. Y yo decía, ay, me duele mucho el pecho aquí y allá. ¿Qué pasa? Digo, yo ya faltaba un día para hacerme eso. Y yo empecé a decir en mi mente, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué me irá a salir en eso con estos dolores que ando? Y la cosa es que yo me voy, yo me fui. Y yo solo pues yo le dije a Dios, aquí estoy. Y me hicieron el ecocardiograma, amén. Cuando el doctor me lo termina de hacer, me dice, espérese. Y me dice él, ¿sabe? Me dice, usted tiene, me dice, corazón para rato, me dice, para ir y venir, me dice. Y nuevamente en ese ecocardiograma me salió que ya no había derrame pulmonar. Que ya no había, amén, ni ninguna alteración al corazón. Y yo le dije a mis hermanas cuando vine, ya vieron cómo es Dios, por si acaso yo dudé del resultado de la placa, me volvió a decir que ya no hay nada ahí, por medio de ese ecocardiograma, amén. 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 Y como les decía, hermano, pesaba 170 antes, ustedes me conocieron, me vieron. Llegué a pesar 82 libras. Ahora ya peso 115, amén. Aleluya. Es un avance demasiado grande, amén. Amén. Y sigo agradecida con el Señor, amén. Y sé lo que falta ya es poco, comparado a lo que Dios ya hizo, amén. 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 Fue un proceso largo, hermano, muy duro. Pero así como fue, yo lo sentí largo. Dios quiso ir obrando en mí paso a paso, no a la ligera, amén. Él sabe por qué hace las cosas, amén. Y detenidamente Dios iba orando a mí. Cada vez que iba al hospital, ya miraba palabras positivas de los médicos. Y ya yo sentí un cambio en mí. Amén. Aleluya. Yo ya estaba confiada en Dios, porque Él ya me había dicho. Y como les digo, hermano, lo que falta ya no es nada comparado con lo que Dios ya hizo en mí. Aleluya. Amén. Amén. Ese es mi testimonio, amén. Gloria a Dios. Voy a invitarles de que se pongan de pie, amén. Quiero cantar una alabanza con ustedes, amén, con todos. Esta alabanza, hermano, a mí, durante yo estaba en este proceso, me ayudó demasiado, amén, para seguir adelante. Dios, a través de esta alabanza, siempre me dio fuerza, amén, para seguir adelante. Amén. Y aquí estamos, amén, para adorar y para ir donde Dios nos mande, amén.